El súcubo, el íncubo, nombres que evocan algo antiguo, ¿verdad? Figuras que llevan siglos colándose en los sueños de la gente, mezclando el éxtasis con el terror más profundo. Pero son mucho más que simples monstruos nocturnos, son un espejo de nuestros miedos, de nuestros deseos y, en definitiva, de nuestra historia. Hoy vamos a desmontar esta figura capa por capa, desde el mito más puro hasta la psicología. Vale, para empezar, vayamos a la raíz de todo, a los nombres, porque aquí, en el latín, ya se esconde la clave de la leyenda. Incubo viene de incubare, que significa yacer encima. Fijaos en la imagen que evoca, algo que oprime, que aplasta. Y por otro lado, súcubo, de sucubare, yacer debajo. Una idea que sugiere algo más sutil, como una seducción que viene desde las sombras. Estas dos palabras no solo definen a los demonios, es que ya establecen una dinámica de poder y sexualidad que va a marcar toda su historia. La versión popular, la del folclore, es una auténtica pesadilla. Vamos, imagina una figura increíblemente atractiva que se aparece en tus sueños, pero cada vez que lo hace te está robando un poquito de vida. El folclore medieval estaba plagado de estas historias. Se decía que podían tener hijos, los cambiones. De hecho, algunas leyendas cuentan que el mismísimo mago Merlín era uno de ellos. Y casi siempre la figura del súcubo se asociaba a Lilith, el gran arquetipo de la mujer rebelde que fue castigada convirtiéndose en demonio. El mensaje estaba clarísimo. La lujuria te lleva a la ruina. Pero claro, una vez que dejamos atrás el mito, la pregunta es inevitable. ¿Son solo cuentos para asustar a la gente o hay algo más detrás? Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque pasamos del folclore a la ciencia para intentar, explicar lo inexplicable. La pregunta es la clave de todo. Si no son demonios de verdad que nos visitan por la noche, ¿qué fenómeno, qué experiencia humana universal pudo dar origen a una creencia tan fuerte y tan extendida? Pues la respuesta no está en el infierno, está en nuestro propio cerebro. La primera gran explicación científica es la parálisis del sueño. Es una experiencia realmente aterradora. La mente se despierta, pero el cuerpo no responde, sigue dormido, paralizado. Y lo más característico es esa sensación de un peso enorme en el techo, como si alguien o algo estuviera sentado encima, impidiendo respirar. Esto encaja como un guante con el mito del íncubo, el que yace encima. Es una conexión casi perfecta entre una experiencia neurológica y una leyenda. Y si a la parálisis le sumamos esto otro, el cuadro se completa. Las alucinaciones hipnagógicas son esas visiones o sonidos que tenemos justo en ese limbo entre la vigilia y el sueño. No es nada raro ver figuras oscuras en la habitación o escuchar susurros. Ahora, combinemos las dos cosas. No te puedes mover, sientes un peso en el pecho y además ves una presencia sombría a tu lado. Pues ya tenemos la receta perfecta para una visita demoníaca. Pero hay más. Hay explicaciones más terrenales. Pensemos en una época de moral religiosa súper estricta. Las poluciones nocturnas, algo biológico y natural, generaban una culpa tremenda, sobre todo en monjes y sacerdotes con voto de celibato. Echarle la culpa a un súcubo era la excusa perfecta, ¿no? Era una forma de decir, no he sido yo, ha sido el demonio. Y luego está la parte más siniestra. La figura del íncubo también sirvió de tapadera para crímenes muy reales, desde abusos sexuales hasta una forma de explicar embarazos fuera del matrimonio. Y aquí la historia da un giro. Porque el mito del súcubo no solo sirvió para explicar fenómenos extraños, se transformó en algo mucho más oscuro, un arma. Un arma en una guerra cultural y social contra las mujeres. Fijaos bien en esta cronología, porque es clave para entenderlo todo. En la Alta Edad Media las mujeres eran las sanadoras, las parteras, las que guardaban el conocimiento popular. Pero algo empieza a cambiar. Hacia 1405 aparecen figuras como Christine de Pisan, que se atreven a cuestionar la misoginia de la época. ¿Y cuál es la reacción? Pues una reacción brutal. En 1486 se publica el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, un manual que lo cambia todo. Este libro es la mecha que enciende la hoguera de la gran caza de brujas de los siglos siguientes. Esta frase es escalofriante y resume a la perfección la ideología que había detrás. Está sacada directamente de ese manual para cazar brujas. Es que no se trata solo de que la mujer sea más débil físicamente, no. La idea es que es moral e intelectualmente corrupta por naturaleza. La independencia de pensamiento en una mujer se equipara directamente con el mal. Es una declaración de guerra en toda regla. Así que, en resumen, el mito se convirtió en una herramienta de control súper específica. ¿Que una mujer tenía conocimientos de plantas medicinales? No, no era una sanadora, era una bruja. ¿Que una mujer vivía su sexualidad con libertad? No era una mujer autónoma, era un súcubo, una esclava de la lujuria. ¿Se atrevía a cuestionar la autoridad? Pues estaba claro, era una sierva de Satán.
El mito servía para anular y castigar cualquier forma de poder femenino que se saliera de la norma. Pero la historia del súcubo no acaba ahí. Con la llegada del siglo XX, la psicología le dio una vuelta de tuerca fascinante a todo esto. De repente el foco ya no estaba en el mundo exterior, sino en el universo que llevamos dentro. El demonio dejó de ser algo que venía de fuera para convertirse en un reflejo de nuestra propia mente. Aquí es donde la narrativa da un giro de 180 grados. Dejamos de mirar debajo de la cama buscando monstruos y empezamos a mirar dentro de nosotros mismos. Esta es la idea revolucionaria de psicólogos como Carl Jung. Él sugirió que estas figuras mitológicas tan potentes no son invasores de otro mundo, sino mensajeros de lo más profundo de nuestro propio inconsciente. Según Jung, todos tenemos una sombra. Es como el trastero de nuestra mente, donde guardamos todo lo que no nos gusta de nosotros: la rabia, la envidia, la lujuria. Pero ojo, y esto es muy importante, en la sombra también está nuestro potencial oculto, nuestros talentos sin desarrollar. No es algo puramente malo, es simplemente la parte desconocida de nosotros. Y junto a la sombra, Jung nos habló del ánima y el ánimus. De forma sencilla, el ánima es la personificación de lo femenino en el inconsciente de un hombre, y el ánimus, lo masculino en el de una mujer. Son como nuestra otra mitad interior, esa parte que a menudo reprimimos por culpa de las normas sociales sobre cómo deben ser los hombres y las mujeres. Y aquí es donde todas las piezas encajan. Desde esta perspectiva, el súcubo ya no es un demonio que ataca a un hombre, es la manifestación de su propia ánima reprimida, que sale en sueños para decir: estoy aquí. Es la personificación de sus deseos, de sus miedos o incluso de su creatividad oculta. Y lo mismo pasaría con el íncubo y el ánimus de una mujer. De repente, el demonio se convierte en un símbolo de lo que necesitamos integrar en nosotros mismos. A ver, hemos visto al súcubo como mito, como explicación científica, como arma social y como símbolo psicológico. Está claro que es una figura increíblemente resistente, que ha sabido adaptarse a los tiempos y que de hecho sigue muy presente en nuestra cultura. Y su legado es innegable, está por todas partes. En los videojuegos es un enemigo clásico, seductor y mortal. En la literatura y la tele muchas veces se ha convertido en una antiheroína compleja que lucha con su propia naturaleza. Y por supuesto, el arquetipo de la femme fatale del cine negro, esa mujer misteriosa y peligrosa, bebe directamente del mito del súcubo, la promesa de placer que va unida inevitablemente al peligro. Y esto no es algo solo de Occidente, ni mucho menos. Casi todas las culturas del mundo tienen su propia versión de este espíritu nocturno. El Alpe en Alemania, que se sienta en el pecho, el Tokoloshe en Sudáfrica, la Karina en la mitología árabe. Esto lo que nos dice es que la experiencia que hay detrás, la parálisis del sueño, las pesadillas, el miedo a lo que pasa cuando estamos vulnerables, es algo universal. La ciencia moderna nos da una definición como esta, que es muy precisa. Ya no se habla de superstición, sino de un fenómeno cultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una narrativa, una historia que nuestra cultura nos da para dar forma y sentido a ciertas experiencias psicológicas, sobre todo cuando aparecen en el contexto de una enfermedad mental. O sea, que aunque hoy no creamos en demonios, la experiencia súcubo sigue siendo real para algunas personas. En estudios psiquiátricos hay pacientes que describen alucinaciones que son un calco del mito. Y no es porque los visite un demonio, claro, es porque esa antigua historia cultural es el lenguaje que su mente usa para expresar una angustia o una patología muy profundas. Al final, todo este viaje nos deja con esta pregunta en el aire. Hemos pasado de ver al súcubo como un monstruo externo a verlo como una metáfora de lo que llevamos dentro. Quizás su verdadero legado no sea el terror que inspira, sino la invitación que nos hace a explorar esas partes oscuras y desconocidas de nosotros mismos, y no para destruirlas, sino para, por fin, llegar a comprenderlas.